Quiero dejar muy claro que nunca ha sido un caso de infidelidad. Hace poco se está haciendo viral las últimas declaraciones de la misma señora Ana Maldonado, proclamada ella misma como profeta, que salió a presentar a su nuevo esposo a su congregación y al mundo. Pero el nuevo esposo dijo algo que incluso le dejó en shock a la misma Ana. Y Guillermo Maldonado publicó algo que muchos dicen que está relacionado directamente con lo nuevo que hizo su ex esposa. Pero para entender todo esto, y lo que Dios está diciendo con todo este escándalo, vamos por partes. En primer lugar, esto dijo esa señora presentando a su nuevo esposo. Nosotros estamos igualmente ministrando, digo, las palabras, hablando personas, que se basadas, hacer liberación, intercesión, y eso no había. Así que estamos aquí para servirles, igualmente que están aquí en la iglesia, ustedes felices, ustedes van a felices, como que debería pasar en esta vida. Esto ha llamado la atención de todos, y preguntándose y cuestionando incluso si es permitido volverse a casar para un cristiano. Y la Biblia es clara en esto, pero el nuevo esposo dijo también otras palabras muy interesantes sobre esto. Él supuestamente lanzó unas palabras de profecía y dijo lo siguiente. Pedimos orando, Señor, por esas esposas que están clamando, Señor, para que sus esposos cambien. Lo liberamos, Señor, porque si tú uniste a su matrimonio, es para felicitar. Que ahora mismo hay una salvación en tu matrimonio, porque tu esposo va a volver para el camino de Dios. Tu esposo va a venir ahora mismo y viene y se reconcilia contigo, y lo declaramos sano por el poder de la sangre del Cordero. Y declaro ahora mismo que hay una salvación en tu matrimonio. Se va a reconciliar contigo en el nombre de Jesús. Muchos están diciendo que ha cometido un tremendo lapsus al decir estas palabras, como si estuviera hablando directamente para Ana. Y ella se encontraba detrás de él cuando dijo todo esto, y que su semblante cambió cuando dijo estas palabras. Ahora, curiosamente, hace pocas horas atrás, el señor Guillermo Maldonado publicó esto en inglés. Cuando una ofensa ocurre en una persona, esa persona sufre un escándalo en sus emociones. La ofensa no es más que una trampa del enemigo. Cada vez que las personas te ofenden, el enemigo lo está enviando, o Dios está permitiéndolo, para poner a prueba tu madurez. Y el enemigo está preparando una trampa para que te amargues. Tal como se muestra todo esto, tal parece que el conflicto entre ellos no ha acabado, y la hostilidad aún se mantiene, tratando de quedar bien con sus seguidores, usando incluso la misma Biblia para justificar todos los pecados. Ahora, muchísima gente que aún no sabe la teología que ellos promueven, o la doctrina que siguen, están siendo sacudidos en justificar un divorcio, pero la Biblia dice que solo existe un motivo para hacerlo. Pero estos predicadores habían salido a aclarar del por qué se separaron. La señora Ana dijo sobre esto. En respuesta, el señor Guillermo, su ex esposo, salió a aclarar la verdad del divorcio e incluso aclaró muchas especulaciones que había de él y dijo lo siguiente. Hace poco compartí con ustedes que mi esposa Ana me había pedido el divorcio. Estaba guardando que pudiéramos reconciliarnos. Quiero dejar muy claro que nunca ha sido un caso de infidelidad o abuso de ningún tipo en nuestro matrimonio. Ahora aquí, estos señores están usando los versículos de forma tan pésima y herética. Todo esto para justificar su divorcio. La Biblia enseña de forma clara y tajante que no hay ninguna otra justificación para el divorcio. La Biblia dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es tan alarmante que discursos, justificaciones y actos como estos actos de estos predicadores que se identifican como parte de nuestra iglesia cristiana evangélica traigan engaño y terrible confusión en la iglesia, ocasionando una desgracia en muchos creyentes que se identifican como cristianos. Y las cifras actuales son tan aterradores. Casi el 35% de parejas que se identificaron como parte de la iglesia han caído en el divorcio, haciéndonos preguntar sobre estas personas, si realmente han entendido lo que significa nacer de nuevo. Pero la realidad es que no todos los que profesan la vida eterna realmente la poseen. Y Jesús mismo dijo de esto que muchos vendrían a Él en el día del juicio, llamándolo Señor, Señor, viniendo a Él con la plena esperanza de heredar la vida eterna, solo para que Él les diga que nunca los conoció, como dice Mateo 7.
Y de hecho, la Biblia está tan repleta de advertencias para aquellos que confiesan a Cristo con sus bocas, pero no poseen una fe genuina y salvadora. Como dice en Lucas 6, o en Marcos 7, o en Santiago 2, o en Juan 1, o en Apocalipsis 3, porque sus actos lo demuestran. Y uno de ellos es el divorcio. Las únicas causas de divorcio que se dan en el Nuevo Testamento son el pecado sexual o la deserción por parte de un incrédulo. La primera se encuentra en el uso que hace el Señor Jesucristo de la palabra griega porneia, tal como la vemos en Mateo 5. Este es un término general que abarca el pecado sexual, que abarca el tema del adulterio y otras inmoralidades más. Cuando uno de los cónyuges falta a la unidad e intimidad de un matrimonio mediante el pecado sexual y abandona su obligación del pacto, el cónyuge fiel se encuentra en una situación extremadamente difícil en esta situación. Y después de que se hayan agotado todos los medios para hacer que este cónyuge pecador se arrepienta, la Biblia permite la liberación de este cónyuge fiel mediante el divorcio, como lo vemos en Mateo 5 y en 1 Corintios 7. Y la segunda razón para permitir el divorcio es en los casos en que un cónyuge incrédulo no desea vivir con su cónyuge creyente. Y como dice en 1 Corintios 7:15, debido a que paz nos llamó el Señor, el divorcio está permitido y puede ser preferible en tales situaciones. Cuando este incrédulo desea irse, tratar de mantenerlo en el matrimonio solo puede generar mayor tensión y conflicto. Además, si el incrédulo deja la relación matrimonial de manera permanente, es casi probable que al final se mostrara infidelidad. Y el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en tales casos como dice 1 Corintios 7:15. Y por lo tanto, ya no está obligado a permanecer casado. El creyente puede actuar de esta forma sin temer el desagrado de Dios. Ahora, el nuevo matrimonio está permitido para el cónyuge fiel, solo cuando el divorcio se basó en motivos bíblicos. Y la Biblia es clara en este punto. El propósito de un divorcio bíblico es dejar en claro que el cónyuge fiel es libre de volverse a casar, pero solo en el Señor. Como dice aquí, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Quienes se divorcian por cualquier otro motivo han pecado contra Dios y contra sus parejas, y volverse a casar con otra persona es un acto de adulterio, tal como dice Marcos 10. Por eso Pablo dice que una mujer creyente que se divorcia pecaminosamente debe permanecer sin casarse, o si no, reconciliarse con su marido, como dice 1 Corintios 7 del verso 10 en adelante. Por eso la única ocasión en que una persona podría volverse a casar es si el ex cónyuge se vuelve a casar o demuestra ser un incrédulo e infiel, o cuando éste muriese, en cuyos casos la reconciliación ya no sería posible. Y la Biblia también da una advertencia a cualquiera que esté considerando casarse con una persona divorciada. Si el divorcio no se basó en bases bíblicas y aún existe la responsabilidad de reconciliarse, aquella alma que se casa con alguna persona divorciada es considerada adúltera, como dice Marcos 10:12. Por eso el divorcio no es parte del plan original de Dios para el matrimonio. Es más, Dios odia el divorcio, como dice Malaquías 2:16. Y todos los creyentes, todos los cristianos deberían sentir lo mismo del divorcio, tal como lo hace Dios, tal como lo hace nuestro maravilloso Señor.